Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos, buenas noches a los que nos ven en diferidos. Les damos la bienvenida a esta serie que son los eventos futuros. Hoy el tema de hoy a tratar es la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a esperar a que algunos hermanos se comiencen a conectar con nosotros para poder llevar a cabo esta enseñanza de hoy, que va a estar realmente bastante interesante. Vamos a tocar algunos puntos muy concretos acerca de todo lo relacionado con la segunda venida de Jesucristo, y vamos a ir dándole la bienvenida a nuestro pastor, que se una, que nos acompañe en esta noche para iniciar. Hola pastor, ¿cómo estás? Buenas noches, Alía, buenas noches, audiencia, que la paz del Señor sea con todos en esta noche. Estoy dispuesto a compartir la palabra del Señor con este tema de gran interés acerca de la segunda venida. Ok. Bueno, pastor, recuérdanos un poco, mientras esperamos a que algunos otros hermanos se conecten, acerca de los temas que de pronto ya hemos pasado en miércoles anteriores, de qué cosas hemos hablado en miércoles anteriores, así por encima, una numeración, mientras esperamos a que más hermanos se conecten a esta enseñanza. Bueno, Dios mediante, el próximo miércoles vamos a compartir acerca de lo que es desmenuzadamente el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Okay. Y después nos queda la parte del el juicio final, y después entramos a la parte que es el milenio. Ok. Igual, cronológicamente, las bodas del Cordero muchos lo ubican antes de la venida de Jesucristo, pero yo entiendo que por organización del tema vamos a ir tratándolo así por partes, pero muchos ubican este tema así, claro, sin entrar en detalle, que ocurre de forma simultánea durante la gran tribulación y culmina antes de que regrese Jesucristo. Eso es más o menos el orden de cómo las cosas están ordenadas. Bueno, pastor, entonces entremos en el tema de hoy, la segunda venida de Jesucristo. Explícanos de una manera sencilla cuál es la diferencia entre la segunda venida y el rapto, porque no son el mismo suceso y no ocurren en el mismo tiempo. Entonces, puedes, de una manera general, ilustrarnos esa diferencia. Bueno, de una manera general, el arrebatamiento es la antelación del comienzo de los 7 años, porque los 7 años de tribulación empiezan con el sello del anticristo, el pacto de paz que hace con Israel, pero antes de eso debe darse Dios mediante el arrebatamiento. Entonces, después de los 7 años, al final de los 7 años, va a ser la segunda venida de Cristo. Hay un contraste entre el arrebatamiento y la segunda venida. Por ejemplo, el arrebatamiento es la traslación de todos los creyentes, y en la segunda venida no hay traslación alguna. En el arrebatamiento los santos son arrebatados y van al cielo, y en la segunda venida los santos arrebatados regresan con Jesús y con los ángeles. Okay. En el arrebatamiento no se juzga a la tierra, y en la segunda venida se juzga a la tierra y se establece la justicia. O sea, Jesús viene a defender a Israel y a establecer ya su reinado pleno en la tierra. En el arrebatamiento es inminente, es en cualquier momento, puede ser mañana o puede ser dentro de 2 años. Él lo determina el Señor. El arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento, lo más seguro, en muy poco tiempo viene a darse el pacto de paz que establece el anticristo con Israel. Ahí se comienza la tribulación. Entonces, la segunda venida sigue una serie de señales predichas, incluida la tribulación. Casi al final de tribulación es la segunda venida. Los judíos la establecen, para ellos hay 2 grupos. Uno la establecen en el año 6000 y otro lo establecen casi que al tiempo después del arrebatamiento. Hay judíos hay un grupo en Israel que está esperando el Mesías para el año 2022.
Y hay otro grupo que lo está esperando para el año 6000, que coincide en el 2030 de nuestro calendario. En el arrebatamiento no figura en el Antiguo Testamento, y la segunda venida sí figura en el Antiguo Testamento muy a menudo. En el arrebatamiento es solo para los creyentes, y la segunda venida afecta a toda la humanidad. El arrebatamiento es casi que secreto, pero la segunda venida todo le verá. Así habrán acontecimientos geológicos en el planeta como antesala a la segunda venida. Va a ser todo un espectáculo. En el arrebatamiento es antes del día de la ira, y la segunda venida concluye con el día de la ira. En el arrebatamiento Cristo viene por los suyos, y en la segunda venida Cristo viene con los suyos, viene con los santos y con los ángeles. En el arrebatamiento viene en el aire, no pisa tierra. En la segunda venida Jesús viene con los suyos y pisa tierra en Monte de los Olivos. Y en el arrebatamiento recoge a su esposa, y en la segunda venida viene con su esposa. En el arrebatamiento solo le ven los suyos, y en la segunda venida todo ojo le verá, dice la Escritura. Y el arrebatamiento empieza antes de la tribulación, antes del principio de tribulación. Estos son los contrastes entre arrebatamiento y segunda venida, en el intervalo de esos 7 años ahí. Ok. Entonces, para los hermanos que se están conectando hace poco, estamos hablando de la segunda venida de Cristo y la diferencia entre la segunda venida y el rapto. ¿Por qué? Porque las señales y los tiempos son diferentes para una cosa y la otra. El rapto está ubicado al inicio de la gran tribulación, antes de que se manifieste el ministerio o la obra del anticristo, y la segunda venida ya es al final de la gran tribulación, del tiempo de angustia de Jacob, cuando ya al parecer todo está perdido para Israel. Es cuando el Mesías volverá y se manifestará. Pastor, tengo una pregunta para ti. ¿A qué se refiere con que Cristo reclamará el mundo o la tierra para él? Bueno, él vendrá, y en estos momentos pasamos por un tiempo de crisis de la humanidad, un mundo que ha sido afectado políticamente, económicamente. Dice la palabra de Dios que la tierra gime esperando la redención. Ha sido afectado el planeta también a través del mal uso que el hombre le ha dado. En el tiempo, después viene el periodo de mitad de tribulación, donde prácticamente Satanás a través del anticristo gobernará, tendrá el poder del gobierno. Y después viene al final del periodo de tribulación, vemos a Jesús regresando, reclamando, haciendo justicia y tomando la autoridad del planeta. Y Jesús tendrá que arrancar de raíz toda oposición, vengar el daño padecido por su perfecta creación, borrar a los rebeldes, vienen los juicios sobre las naciones y juicios sobre las naciones que han oprimido a Israel. Entonces, y después habrán 75 días ahí de un intervalo, y entraremos entonces a lo que es el reino milenial de Cristo. Pues Satanás será atado por 1000 años, al final será desatado, y ¿cómo será que, bueno, adelantándonos un poquito a ese tema, el tiempo del milenio será el mejor gobierno que se haya experimentado el hombre caído? Pues sabemos que en ese tiempo los hombres vivirán, la largura de años será más de lo que eso es normal. Que un hombre llegue a los 70, 80 es demasiadas, extremadamente pocas, raras veces. En ese tiempo dice la Escritura que el niño morirá de 100 años, o sea que la longevidad será extendida. Pero lo que es la naturaleza del hombre caído, con todas y las bendiciones que tendrá ese gobierno del Señor en su perfección, el hombre no estará inconforme, estará quejándose,
no se sujetará, será regido con vara de hierro, con todas las bendiciones que el Señor les va a dar a la humanidad. Nacerán seres, personas que no conocerán de lo que pasó atrás, solo tal vez por recuento, y al final el Señor, para hacer la última limpieza, soltará a Satanás después de los 1000 años, y en muy poco tiempo todos esos que están quejándose y están inconformes se unirán también a las propuestas que Él les va a hacer y lo seguirán. Me parece que serán bastantes, y se rebelarán contra el gobierno del Señor, y ya será el último poblador de limpiar de maldad el planeta. Entonces, eso es lo que espera el futuro, así a grandes rasgos. Entonces Jesús viene para reclamar este planeta, reclamar la autoridad, tendrá que trabajar en la limpieza primero de Israel y la limpieza de todo el planeta que ha sufrido. Número uno, ha sido afectado en una tercera parte por los juicios divinos, y ha sido afectado también por el mal uso que el hombre le ha dado al ecosistema. Sí, de todos modos, es importante aclarar, hermanos, que cuando sucedan todas estas cosas y inicie el milenio, pues entrarán personas que son mortales, personas que, pues, por su condición natural de persona, van a entrar al milenio y no van a ser inmortales, no van a ser resucitados como los creyentes que vengamos con Él, sino que serán personas que creyeron en el Evangelio y otros que ni siquiera creyeron y entrarán al milenio. Y ahí el punto, que habrán muchos corazones no regenerados durante ese tiempo, y de ahí es que vuelve otra vez a levantarse las naciones y Satanás vuelve a engañarlos a ellos para hacer una última rebelión contra Jesucristo, contra la autoridad de Dios. Así que, o sea, yo rescato, pastor, que definitivamente el corazón del hombre es rebelde, es rebelde. No, yo hacía esta reflexión esta tarde. El corazón del hombre caído tiende a la rebelión, tiende a la inconformidad, y el corazón del hombre no caído, fuértese como Adán y Eva, fácilmente fueron engañados, y en su perfección fueron engañados. Imagínense, después de la caída, más fácil es engañado el hombre, porque está expuesto a sus emociones y pasiones. Oye, y no me quiero desviar del tema, pero en estos días estaba viendo un video, ¿cierto? Y la persona decía que, ¿por qué si Dios lo sabe todo y lo conoce todo y es omnisciente, por qué permitía que la maldad ocurriera, que el hombre hiciera lo que hace y todo eso? Y la respuesta concreta a eso es una sola. Dios nos entregó libertad. Esa libertad provino de Él, es un regalo, es algo que Él nos otorga, libertad de nuestra voluntad. Y en esa libertad de nuestra voluntad, el hombre tiene la capacidad de seguir y amar a Dios, o tiene también o más marcada la capacidad de rebeldizarse y darle la espalda a Dios. Entonces, yo lo que te trato de decir, pastor, es que Dios, como nuestro creador, espera que nosotros, como criaturas de Él, a pesar de nuestros deseos y de nuestras pasiones, nosotros siempre lo escojamos a Él en nuestra libertad, porque si Él nos programara a escogerlo a Él, no sería realmente una libertad de la voluntad, sino que fuésemos como máquinas, estuvieran predeterminadas a obedecer. Seríamos robots obedeciendo la programación. Exacto. O sea, Dios nos creó de esa manera. Dios nos dio, o sea, lamentablemente la libertad del hombre pues se pervirtió tanto que el hombre escogió en su libertad apartarse y rebelarse en contra de Dios. Y eso ha sido la historia de la sociedad humana al transcurso de todos los años que ha vivido esta sociedad. El hombre rebelde en contra de Dios, y cada vez encontrar formas más variadas de rebeldizarse y de ir en contra del plan de Dios. Bueno, ahora voy a esto. Pastor, ¿cómo se limpiará el mundo en este tiempo? ¿Cómo será esa limpieza del mundo cuando Cristo venga? Bueno, dice la palabra del Señor que el Señor viene. Por ahí coloqué una cita bíblica acerca de su venida, de que el Señor venía con sus carros de fuego. Yo sé que a la gente esto les causa un poco de extrañeza, porque muy pocos hablan acerca de eso que literalmente está en la Escritura. O sea, a nosotros nos pintan la segunda venida del Señor un poco como alegórica, poco como fantasía,
fantasía, porque, por ejemplo, cuando dice la palabra, cuando el Señor fue llevado, dice que ascendió, subió al cielo. Cuando el Señor viene, dice la palabra de Dios que viene en un caballo blanco, ¿cierto? Correcto. Digamos que uno que por fe acepta las cosas, pero ver los caballos viniendo es más fácil de creer lo que dice Isaías 66. Vamos a leerlo literal. Isaías 66:15 dice que es segunda venida viniendo a hacer justicia. Dice, porque de aquí que Jehová vendrá con fuego. O sea, ¿quién viene? ¿Jehová o viene Jesús? Es Jesús el que viene. Pero dice Jehová. Y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los muertos de Jehová, literalmente el que viene es Jesús, pero se habla como Jehová, hablando de la divinidad. Pero el que viene, viene con sus carros como torbellino, los carros de fuego que se llevaron a Elías. Ahí no dice fue traspuesto, no se habla de carro, pero lo más seguro es que lo llevaron también en un carro de fuego. Pues, ¿cómo describe una persona, como Isaías, si él ve un transporte estelar, que no es un caballo, pero corre como un caballo? Entonces dice, eso parece un carro y tiene fuego también. Ya, entonces trata de llevar de un tiempo a otro con lo que tiene a su alrededor. Él lo describe así. Entonces, en Isaías 13:5 también dice que viene el Señor, vienen de lejanas tierras con sus instrumentos de ira. ¿Ya? También ese contexto es de juicio, es de segunda venida del Señor. Y que entonces, tú me lo dijiste la semana pasada, que él también tenía sus ropas manchadas de sangre. O exacto, sea que hoy colocamos la figura del Señor con ropas rojas, porque sus ropas blancas se mancharán de sangre, porque será tanta la sangre que va a haber en Israel, en toda esa llanura, desde Megiddo hasta Bósora, que el Señor se va a manchar de sangre. Y entonces van a morir millones de personas ahí, dice, soldados, generales, reyes, esclavos, libres, van a morir en esa gran guerra. La gran guerra que los ejércitos, dice, vendrán del oriente, vendrán del norte, vendrán del sur, a esa gran guerra de Armagedón, de Megiddo. Y el Señor, dice, llamará a las aves del cielo a que hagan una celebración para limpiar a los buitres, que son las aves de rapiña, para que limpien la tierra de tanta mortandad. Entonces, de esa manera que se limpiará esa sección del mundo, la parte de Israel, que será llena de cadáveres, de millones de cadáveres. Imagínense, en el Antiguo Testamento se habla de que un solo ángel eliminó a 185,000. Ahora Jesús viene con miles de ángeles. Eso será, con la sola palabra del Señor, la gente va a desfallecer. Entonces, los buitres harán un festín allí y será por meses, eso no será en un mes. Esa mortandad, si va a ser limpiada, eso será, tendrán que venir miles y miles de buitres a hacer limpieza. No, y es que sabes que yo te diré algo que estaba pensando en medio de estudiar el tema y todo. En Apocalipsis 5, Juan se encuentra en el cielo, ¿verdad? Es llevado al cielo y está en medio del trono, los seres vivientes, y de pronto hay un silencio marcado en el cielo, nadie habla, nadie dice nada. Al parecer en ese momento hasta la adoración celestial se detuvo y Juan pregunta, ¿y quién es digno de tomar el rollo? Entonces en el capítulo 5 está ocurriendo esto. Y cuando hay ese silencio, y lo que me da risa, sin desviarme, es que ni los ángeles, ni nadie fue digno, solamente Cristo. Y cuando él voltea al ver entrar en la escena, Jesucristo lo describe el capítulo 5 como un cordero inmolado. O sea, lo muestra como un animal indefenso, sacrificado. Pero ya esa imagen de dócil, manso, apacible,
amante, perdonador. Ya esa no es la imagen del Cristo a su regreso. No significa que Él no sea eso, porque esas son parte de sus atributos, sino que Apocalipsis 19 dice algo como que Él viene con una espada y viene montado en un caballo blanco. O sea, le está hablando de que quien viene montado sobre el caballo es quien tiene el poder de destruir, de hacer guerra contra Satanás. Mira lo que dice, solo para leerlo de una manera breve, dice, y de su boca, en el capítulo 19, versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, cuando hablan del lagar de vino y del furor de la ira, está hablando de juicio. O sea que si él pisa las uvas, él va a ser el agente del juicio, él va a ser quien llevará el juicio. Y la gente no entiende. Estamos viendo a un Cristo de amor, de perdón, y como hoy quieren venderlo, de extrema gracia y extremo amor. Sí, pero él también vendrá en su segunda venida como un Dios vengador, airado, un Dios de justicia, un Dios que reinará con vara de hierro. Ya no será, ven que te quiero sanar, te quiero amar. No, primero será, esta es mi autoridad y tienes que obedecerla, porque él ya no la pedirá, sino que la demandará. Bueno, eso es lo que muestra el capítulo 19 de Apocalipsis en ese orden de ideas. Pastor, y ahí en la investigación yo veía esto. ¿Qué tan importante es la segunda venida de Jesús? Y dice así, yo lo leí ahí en la investigación. Es mencionado 1845 veces en toda la Biblia, las referencias de su venida. 318 veces es mencionado en el Nuevo Testamento solamente. 17 libros del Antiguo Testamento hablan de su venida. Y 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento hacen una mención a su venida. No solo eso, sino que el mismo Señor Jesús habló 29 veces acerca de su regreso. Así que esto no es un tema para ignorar. No como dice el apóstol Pablo, que algunos tienen por burla la promesa y creyendo que se ha de tardar, o sea, que ya no va a venir, que eso es puras historias y puros mitos cristianos. Y no es así. No es así. El mismo Jesús mencionó 29 veces este asunto, o sea que es un asunto de suma importancia. Entonces, ahora yo te hago esta pregunta. En vista de las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera y la segunda venida de Cristo, o sea, en pocas palabras, ya los judíos le habían sido profetizado la venida de Jesús. Isaías, Ezequiel, Zacarías, muchos profetas ya habían adelantado al suceso y habían profetizado cosas específicas, puntuales de su venida. ¿Por qué entonces, pastor? Oye, tan puntuales que, por ejemplo, que él nacerá en Belén de Éfrata, ¿verdad? Y que se cumple, que él nace ahí, de que será nacido de una virgen, se cumple, que su nombre será Emmanuel, salvación, se cumple, y todas las profecías en torno al... Ahora mi pregunta es, ¿por qué si ellos tenían claro el tiempo y todo, por qué lo rechazaron? ¿Por qué rechazaron las profecías y no aceptaron al Mesías? Bueno, la mayoría de profetas judíos entendieron la venida del Señor como si fueran las dos venidas. Creían que en esa misma venida venía como siervo sufriente y como guerrero. Cuando no vieron el intervalo que hay entre las dos venidas, que comprende estos 2000 años. Entonces, en ese sentido, ellos esperaban en la opresión de Roma al Mesías guerrero que los libertara del imperio romano, y como eso no sucedió, vieron fue al Cordero sufriente, entonces no le reconocieron como el Mesías por esa situación. Hace poco estaba viendo un programa acerca del tema, era por qué los judíos no creían en Jesús como el Mesías. Entonces estaban tratando de rebatir los argumentos bíblicos acerca de su venida. Entonces, cómico que para cada posición literal bíblica ellos tienen una contraposición. Por ejemplo, en Isaías 53, ellos dicen que ahí no se habla de Jesús, que ahí se está hablando de la nación de Israel, cuando literalmente uno puede notar que se está hablando de una persona.
ya que es el pasaje más contundente que hay acerca de la mesianidad de Jesús. Hay cerca de 300 profecías acerca de Jesús como el Mesías. Y lo otro, que desde esos tiempos acá no es tema de enseñanza en las sinagogas. El capítulo 53 de Isaías, sí, ¿está? Sí, o sea, entre menos escuchen de Jesús en la comunidad judía, mejor para ellos. Así se evitan más problemas. Yo conocí a través del Ministerio del Pueblo Elegido, de MAPE, un rabino en Beresna, Hungría. Él se puso a estudiar de acuerdo a las profecías. Jesús ya tenía que haber venido hace mucho tiempo, en el tiempo en el que vino. Y entonces comenzó a preguntar a los rabinos y los rabinos no le daban respuesta, más bien se malhumoraban, hasta que encontró un rabino que le dijo: aquí nadie te va a dar respuesta a eso, vete a Estados Unidos que allá te van a dar respuesta y no vas a tener persecución. Porque si te metes por esa línea, te van a perseguir la comunidad judía. Y efectivamente él se fue a Estados Unidos y allá encontró rabinos más abiertos y pudo entender que el Mesías, que cumplía todas las profecías, era Jesús. Estaba en el tiempo ya, vino como Mesías sufriente y esperando la venida del Mesías Ben José de acuerdo a las Escrituras. No, y te agrego algo. Los que no saben, hermano, el libro de Mateo tuvo la original intención de ser escrito para judíos. Por eso hay cosas del libro de Mateo que hasta que tú no entras a estudiar en profundidad los contextos culturales, las costumbres de esa época, es difícil entender algunas cosas que pasan en el libro porque fue escrito por un judío para judíos. O sea, y yo he escuchado estos testimonios, pastor, de judíos que se convierten al evangelio y lo hacen es con el evangelio de Mateo. Cuando leen y ven que él celebró la Pascua, que él tiene el linaje, porque el inicio de Mateo a veces no lo entendemos, pero es que todo judío que se respeta tiene que tener linaje y tiene que tener ascendencia y tiene que demostrar que es parte de una tribu, y él tiene esa demostración con su linaje y todo lo que él hizo. O sea, cuando un judío que tiene un corazón dispuesto a conocer la verdad lee el evangelio de Mateo, es muy difícil que él no pueda ver la verdad. O sea, la verdad es que ellos están cegados, pero un judío que está dispuesto a conocer la verdad, Dios lo guiará y le mostrará el evangelio. Esa es la bendición que Dios tiene. Mira, pastor, yo te digo una cosa con relación a este tema. Ellos no les bastó el Mesías que venía a restaurarlos de pecados. Y lo peor, hermanos, les recuerdo, lo que ellos vivieron en ese momento fue las consecuencias de haber roto el pacto. Dios les dijo en Deuteronomio 28, este pacto tiene unas bendiciones y este pacto tiene unas maldiciones. Cuando el pueblo desobedece el pacto, las maldiciones vendrán sobre él, porque así fue que se reguló el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 28, en las maldiciones, en las bendiciones, en las maldiciones tú ves que él hablaba de que ellos serían esclavizados y que tendrían enfermedades y que tendrían el yugo sobre ellos. Y Jesús vino a liberarlos no de los romanos, sino de las maldiciones que habían contraído por violar el pacto de Dios. Eso era más importante que rescatarlo de los romanos, romper con las maldiciones. Y eso es lo que él viene a hacer sobre nuestras vidas, romper con las maldiciones que hemos echado sobre nosotros a causa del pecado de nosotros mismos, de nuestras familias. Él viene a eso, pero en su segunda venida no vendrá eso, vendrá a... Bueno, la Escritura dice que a los suyos vienen, los suyos no le recibieron. Dice, Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero las ovejas perdidas de la casa de Israel no le recibieron como tal. Judá no le recibió, las ovejas ya estaban expatriadas, y el rechazo de Judá, Benjamín y Leví, entonces creó que Dios dispusiera que Israel fuera cegado y que fueran a los gentiles, Pablo a los gentiles y Pedro a las ovejas perdidas, y que, como dice Pablo, que si su desobediencia fue salvación para los gentiles, cuánto más su restauración será bendición para los gentiles. Entonces, dice Dios sujetó a todos
a misericordia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor realmente se cumple lo que dice ese pasaje romano, que cuán insondables, inescrutables son sus caminos, sus juicios. Entender a veces cómo Dios hace las cosas. Uno a veces se pregunta, ¿sería el plan perfecto de Dios que Israel no aceptara a Jesús? ¿O qué hubiese pasado si Israel hubiese aceptado a Jesús en el tiempo en que vino? ¿Qué curso diferente hubiese tomado la historia? Claro, claro, pero pienso que de repente Dios o sea, en Dios no hay enmiendas ni errores. Dios tiene un plan y su plan es sabio porque uno de sus atributos es la sabiduría. Él es sabio y la sabiduría te permite tomar los mejores cursos de acción en las cosas que tú haces. Entonces no dudamos de eso. Pastor, ya para cerrar este punto te digo algo. Era tan fuerte la presión de los judíos en la época de Jesús que Nicodemo, que él estaba siendo convertido por las obras y el ministerio de Jesús, lo visitó de noche, a escondidas, sin que nadie se diera cuenta. Se encerraron en una habitación o en una casa sin que nadie lo viera, porque él sabía lo que implicaba que lo vieran con Cristo o que lo vieran aceptar la fe de Jesús. Implicaría que lo podrían echar del Sanedrín, tendría que renunciar a su puesto como rabino. Eso significa dejar de recibir ingresos del Estado para su mantenimiento. Así que el mismo Nicodemo, tú nada más lo ves una sola vez y no lo ves que él es un fiel seguidor de Jesús, un discípulo. No, él creyó en él. A mi parecer, él creyó, él recibió la palabra. Pero aún así tú ves que era la presión tan fuerte que él prefirió estar con los de su nación. Es simplemente un análisis que hago de ese pasaje en Juan 3. Pastor, pero mi pregunta ahora es, ¿cómo será entonces la segunda venida de Cristo? ¿Cómo será? Bueno, respecto a eso, hay todo un organigrama. Número uno, Jesús va a venir personalmente. Dice la palabra de Dios que así como los discípulos le vieron que ascendió a los cielos, los ángeles le dijeron, así como lo viste ascender, así también volverá. Va a venir realmente, no es una venida simbólica, sino literal, su naturaleza, su cuerpo glorificado. Dice Apocalipsis 19, 11 al 13, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, va a venir personalmente, va a venir realmente, va a venir visiblemente. Dice la Escritura que su venida será vista por el mundo entero. Cuando venga, dice, el cielo se va a oscurecer, la luna también se va a oscurecer, no va a dar su resplandor como antesala, y después de eso vendrá una luz resplandeciente de oriente a occidente, que todo el planeta será testigo de eso, y aparecerá, esa es la señal de la venida del Hijo del Hombre. Después una luz resplandeciente que ilumina todo el cielo, todo el planeta, y vendrá el Señor con los miles de ángeles, con sus carros como torbellino. O sea, será algo lo más grande. Hollywood no ha hecho nada como eso. Sí. Tendrá un impacto a nivel global la aparición del Señor. Y porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, sea su pueblo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Porque de tanto que se les ha predicado, verán que verdaderamente era el Señor, el Rey de Reyes, que era cierto lo que se les compartía de la palabra de Dios. Más Israel, que por 2000 años lo ha negado. Entonces, va a venir repentinamente. O sea, ¿cuándo va a venir el Señor? Cuando el Padre le diga, bueno, ya es hora. ¡Pum! De una. Entonces, como un relámpago.
y pondrá los pies sobre la tierra inmediatamente. Va a venir dramáticamente con esas señales portentosas, ese resplandor, señales cósmicas. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia y las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Usted que conoce un poco más acerca del sistema del planeta, yo esta tarde estaba meditando acerca de qué sucederá cuando en el planeta el sol se oscurece y la luna deja también de alumbrar. ¿En qué afecta eso? Si eso tiene, afecta acerca de el océano. Los océanos son, nosotros sabemos que la luna afecta a las mareas. Correcto. Entonces, totalmente la luna sin dar su resplandor y el sol también oscurecido, ¿será que las mareas, estos bramidos del mar y de las olas serán a consecuencia de ese fenómeno en el sistema? Yo me hacía esa pregunta. No, pastor, pues en el momento en que la Tierra deje recibir el sol por un largo periodo, las temperaturas se elevarán rápidamente, o sea, y las consecuencias naturales, tanto en tornados, no va a estar el sol, como los océanos, al no haber sol, no va a haber evaporación, va a haber más agua. Y la luna yo creo que tendrá que afectar el océano, y entonces yo creo que eso es posible que eso pueda causar el bramido de las olas, estos fenómenos que dice la palabra de Dios. No, la gente se tendrá temor por esta situación. ¿Ah? No, y pastor, y algo que tú y yo conocemos, pero digamos, no es algo que uno comparte abiertamente con todo el mundo, es lo que algunos creen, que hay un planeta o una estrella que está apagada y que viene en dirección hacia la Tierra. Bueno, eso es lo que algunos especulan, algunos creen. Nibiru. ¿Está hablando de Nibiru? Exacto, y esa estrella afectará la gravedad, afectará un montón de cosas, y de ahí que algunos piensan que ese terremoto tan terrible sucederá en esa época. Bueno, lo que dice la escritura acerca del terremoto es que literal lo dice, que la tierra se moverá. Imagínate. Que se moverá como un borracho. O sea, es un terremoto como nunca lo hay en toda la historia de la humanidad. Pero el Señor va a venir también gloriosamente, su gloria, majestad y deslumbrante esplendor. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y va a venir entonces victoriosamente, llegará en primera instancia a Bosra a defender a los judíos, que si no llega el Señor, los ejércitos del anticristo los matan ahí en Bosra, y después irá a Jerusalén, ahí al oriente, al valle de Josafá, se partirá el monte de los olivos y por ahí escaparán los que fueron cautivos cuando vino el anticristo, y la mitad de la ciudad escapó, pero la otra mitad fue cautiva. Ahí es donde dice la escritura que Jesús les dijo: el que esté en el monte no vuelva a recoger nada a la casa, y hay de las que estén en cinta, y ojalá no sea en tiempo de Shabbat ni nada de eso, ni en una festividad, porque cuando sucede lo de la abominación desoladora, se iniciará una persecución contra el pueblo judío. Que salga corriendo y escape, porque van a ser cautivos y va a morir, la mitad del pueblo va a morir. Es un remanente que va a sobrevivir, va a quedar un remanente, van a morir miles de judíos, de israelitas, en esa acción del anticristo, a mitad de tribulación. Pero desde ya muchos están caminando hacia Borra. Yo sé de judíos que están en este tiempo, ya están buscando asilo en el desierto, porque para ellos la tribulación está muy cerca. Algunos ya se sienten en tribulación, ellos están buscando sus escondites. Entonces, así va a ser la venida del Señor victoriosa. No, y te digo algo. Ya sabemos. No, yo quiero decir que esa antesala de la venida, como tú la estás diciendo, como un relámpago rápida,
que será visible a todos. ¿Por qué? Porque el rapto es en secreto, es en silencio, pero la segunda venida es algo, va a ser un evento rimbombante, algo que es difícil que la gente ignore, porque la antesala a la segunda venida, Mateo 24, dice que dirán, ahí está el Cristo, no salgas a verlo, porque se levantarán muchos diciendo que son el Mesías y no lo son. O sea que aumentará el engaño y muchos hombres se llamarán a sí mismos Mesías y querrán engañar a los escogidos. Entonces Jesús sabe que su segunda venida tiene que ser un evento realmente estremecedor, para que la gente entienda que es Él y no sean engañados por otras personas que le digan, mira, allá en el desierto está el Mesías, así como Juan el Bautista, allá en el desierto está Juan. No salgas, dice Jesús, no salgas, no le hagas caso a ellos, por eso tiene que ser así. Y estos falsos mesías, dice la escritura, que algunos de estos falsos mesías van a hacer cosas sobrenaturales, pero que ni aún así crean que son el Mesías, porque la señal del Hijo del Hombre es que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y aparece el relámpago sobre todo el planeta. Y Jesús con la hueste, ese va a ser el Mesías. Pero la gente que no conoce la palabra va a ser confundida y va a creer a esos falsos Mesías. Hoy precisamente estaba estudiando y investigando y escuché que en Londres ha aparecido un personaje que se dice ser el Mesías y está reclamando no solo el mesianismo, sino la línea del trono de Inglaterra. Es un personaje que ha estado escondido hace como unos 15 o 20 años, que supuestamente a él lo sacaron de la línea genealógica que tenía derecho al trono de Inglaterra, y ha aparecido el hombre y está reclamando supuestamente con fundamentos y con veracidad el derecho al trono. Entonces, tiene unas historias bien cómicas, por ejemplo, diciendo que Jesús tenía un hermano gemelo. Que Jesús tenía un hermano gemelo. Y entonces, él está reclamando el mesianismo. O sea, es una historia, a mí me dio risa de escuchar la cosa. Pero son así fábulas. van a aparecer por son aquí fábulas, y por allá. como dice el apóstol Pablo, son fábulas. Pero, pastor, yo sí quiero decirte una cosa con relación a todo este tema. Nosotros necesitamos, esta tierra necesita que venga Jesús. Por eso dice Romanos que la creación clama y gime a causa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma tierra está clamando para la venida de Jesús. Y te digo porque, ¿sabes lo que es la paz? Lo que la gente no entiende es que en este mundo la paz, la gente dice, es dejar las armas y reconciliarnos en amor. Eso no es paz. La paz en la tierra es cuando yo tengo un garrote más grande que el tuyo. Cuando yo tengo un garrote más grande que el tuyo, puedo someterte y por ende voy a establecer paz. No porque la paz sea algo real, sino que yo la establezco a través de mi propia fuerza. Por ejemplo, el mundo se ha mantenido en estable calma porque Estados Unidos ha sido el policía del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera, cada vez que hay un conflicto bélico, cada vez que ocurre algo en el mundo, Estados Unidos mete su cuchareta y como él tiene la fuerza y el poder, ¡pum!, pone la mano dura y se detiene la guerra. Lo que hablábamos la otra vez de Kuwait y de Saddam Hussein. Estados Unidos puso la mano fuerte, el garrote grande y se acabó el problema. Entonces, esta vez la paz no se conseguirá con palomitas blancas y con los dos deditos así, sino que se conseguirá con mano fuerte, con vara de hierro, con mano dura. Eso es lo que necesitamos que Jesús venga a hacer, a subyugar a las naciones, a conquistar, a derrotar, a quitar del poder a los hombres llenos de codicia y de maldad. Y con esto quiero decirte algo. Tú sabes que el amilenialismo cogió bastante fuerza por allá como en 1800. Esta creencia, y le explico a los hermanos que no saben, es cuando tú niegas de que va a existir un reino milenial, o sea que los 1000 años del gobierno de Jesucristo no es algo literal, sino es algo espiritual. Entonces, esto siempre ha existido y ha venido pasando año tras año, siglo tras siglo, pero en 1800
John Nelson Darby fue uno de sus más grandes exponentes. Y él llegó a creer que la iglesia tenía el poder de establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Y él murió creyendo eso. Y lo que él no sabe es que en el siglo XX, o sea, en 1920 y pico, en 1940, sucedió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una cachetada para esa creencia. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de ir mejorando como sociedad, como comunidad, como individuo, ha ido retrocediendo. Y si no es por las leyes civiles, el hombre fuera peor de lo que es. Entonces, eso es una cachetada para el amilenialismo. Por eso esas iglesias que dicen, hermano, el reino es aquí y ahora, vamos a declarar, vamos a decretar que en el nombre de Jesús yo decreto y todas esas cosas se van. Eso no es así como lo dice la gente. Tú puedes declarar la palabra de Dios y confesarla, pero los decretos solo los hace Dios. Y yo te lo digo, pastor, porque he escuchado pastores diciendo, decreto que el coronavirus se muere, se cae al suelo, se extingue, se destruye. El coronavirus, Colombia, 100.000 infectados. Estados Unidos, quién sabe cuánto. Y dicen, decreto que la violencia y el narcotráfico se acaba. ¿Y dónde se acabó la violencia y el narcotráfico? Decreto que las pandillas y la drogadicción en las calles se acaban. ¿Cuándo se ha acabado? Si ha aumentado las joyas, la venta, el consumo. Entonces, esto es peligroso, creernos este síndrome de decretitis, de declaritis, o sea, que declarando vamos a hacer que el mundo cambie. No, hay cosas que yo puedo declarar para mi propia vida, confesar, pero las declaraciones hacia cosas del mundo, eso no va, es que esa es una teología errada, pastor. Creer de que la iglesia tiene el poder de cambiar el mundo. La teología del reino presente. Correcto, y Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, mas no dijo, tú prevalecerás y destruirás las puertas del Hades. No, por el contrario, él estaba diciendo, las puertas del Hades van a atacar a la iglesia, van a intentar destruirla, pero no podrán destruirla, no podrán ser más que la iglesia porque él es quien da el poder a la iglesia para sostenerse. Entonces, yo te lo digo porque tú lo ves, pastor. Decreto, decreto, declaro que ahora se desatan y suceden. Y cuando tú vas a ver, no sucede nada. El cáncer sigue pegado, las enfermedades, la violencia, o sea, unas cosas aberrantes. Entonces, definitivamente, nosotros no tenemos el poder para cambiar el mundo, solamente tenemos el poder para anunciar el evangelio. Para eso sí tenemos poder. Y la iglesia tiene que entender que la venida de Cristo es algo necesario, es algo que anhelamos que Él venga y le ponga orden a este mundo caótico. Este mundo es un caos. Necesita, y mira las noticias. Ahora hay un movimiento pedófilo que quiere que les aprueben los derechos a la pedofilia, así como les han aprobado los derechos a los homosexuales, a las lesbianas. Eso es una aberración. Ahorita los zoofílicos, o sea, los que les gusta tener sexo con animales, reclamarán que ellos también les den derechos a su libre expresión de su sexualidad. Y la gente que le gusta acostarse con cadáveres o con muertos también reclamarán derechos. O sea, el antivalor, lo que ha crecido, está este mundo acercándose y gritando, ven Señor, ven, establécete, ven, gobierna sobre esta tierra. Eso es lo que el mundo está clamando sobre este lugar, sobre esta tierra. Entonces sí te digo, pastor, y dime esto. Es diferente el tema de las bodas. ¿Por qué las bodas del Cordero tienen mucha relación con la segunda venida? O sea, no nos vamos a adelantar a lo que va a suceder, pero danos un abrebocas de eso, de las bodas del Cordero. Bueno, las bodas del Cordero están en el intervalo, están cuando aquí se está en la gran tribulación, entonces están las bodas del Cordero los 7 años allá arriba, en el cielo, conjuntamente con lo que es el tribunal de Cristo. Correcto, correcto. Esas bodas serán de celebración, bodas de alegría. Sí, de eso hablaremos el próximo miércoles con más detenimiento acerca de esos dos temas, tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ok, pastor, ok. Entonces, definitivamente, ahí va esta pregunta. ¿Lo reconoceremos a Cristo cuando venga en su segunda venida? ¿Podremos reconocerlo?
su apariencia Sí, física. sí, yo creo que, o sea, nuestro espíritu eh, identificará con todas las características y señales con que el Señor se va a manifestar. O sea, ¿no? Veremos, discerniremos entre lo que son los ángeles y lo que es el resplandor de la gloria del Señor. Yo creo que habrá una notoria diferencia entre quién es Jesús y quiénes son los ángeles. Uno, porque Jesús viene con su corona, viene con su cinto, su mirada, o sea, un contraste entre lo que es la santidad, la perfección, pero también el poder y la fortaleza. Yo me imagino esa De mirada, autoridad. sí, esa mirada, y no, y lo peor es que va a ser todo eso, pero al mismo tiempo seguirá siendo el mismo Jesús, misericordioso, comprensivo, o sea, qué cosa, ¿verdad? Que haya esa dualidad, o sea, esas dos, o sea, que Él es perfecto en todos sus caminos, así como Él es fuerte, Él es de autoridad, de gobierno, Él también es un Dios de amor, de misericordia, en estos días medité en el pasaje ese de que Él intercede por nosotros. O sea, Él está uno de sus ministerios en estos momentos es interceder por su iglesia. Y yo me puse solamente a pensar algo sencillo como esto. ¿Cuántas dificultades yo no he tenido? ¿Cuántas vicisitudes? ¿Cuántas situaciones complicadas en mi vida cristiana? Y mi pregunta siempre es, ¿cómo es que pude seguir adelante? ¿Cómo es que pude avanzar a pesar del pecado, a pesar de mis fallas de carácter, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores? ¿Cómo es posible que todavía permanezca en el camino, que todavía siga caminando? Y cuando fui a ese pasaje entendí, claro, es que Él mismo intercede por nosotros. No solo Él, sino que también el Espíritu Santo, como dice Romanos, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que ahora entiendo, pastor, o sea, la razón por la que tú hayas durado tanto tiempo al servicio del Señor, siendo fiel, estando con Él, no parte solamente de tu voluntad, sino que parte de la gracia que Dios nos ha dado, de sus oraciones, de su intercesión, de su poder. O sea, sostener la vida cristiana, pastor, es la cosa más difícil que hay, que hay. Y si nosotros lo hiciéramos sin el poder del Espíritu, o sea, no pudiéramos. Por eso es que hay tanta gente que se ha ido de la iglesia, porque es que como tú caminas en la fe y te mantienes sin el Espíritu. Entonces un no convertido que no tiene el Espíritu, ¿cómo se va a sostener en el camino de la fe si es tan complicado, es tan arduo? Claro, es gratificante y créeme que estos 10 años por los que he pasado ha sido de bendición y veo cómo Dios va cada año haciendo cosas nuevas, pero no es fácil. Ir en contra de un mundo que te rechaza, que te insulta, que no está a favor de tus ideas, que no quiere tener comunión con tus ideas. Bueno, eso es lo que yo creo y le doy gracias al Señor por eso, por esa gracia que ha puesto en nosotros para sostenernos. Imagínate, yo te digo algo, yo veo tu ministerio es un ejemplo. Tú has sido fiel al Señor. No cualquiera. Hay muchos que entran al ministerio por fama, por dinero, por reconocimiento, pero ¿y qué de esos hombres que realmente le sirven fielmente al Señor? Esa es la bendición, pastor. En mi opinión, esa es la bendición. No ser destacado, ni tener millones, ni salir en programas de televisión como enlace, sino serle fiel a Dios, que cuando Él venga nos encuentre como siervos fieles, haciendo su voluntad, lo que tú siempre dices, que nos encuentre sirviéndole, adorándole, siendo santos, guardándonos para Él. Las otras cosas son banalidades, son cosas que pasan. Así que hay muchas cosas que reflexionar de todo este tema, pastor. Bueno, no sé, danos una última pregunta antes de cerrar el programa. Dime quiénes vendrán con Jesús en su segunda venida. ¿Quiénes serán los que lo acompañarán? Bueno, esa es una pregunta y una respuesta muy importante a raíz de este tiempo que está proliferando algunas creencias acerca de que no haya arrebatamiento, sino que pasamos por la gran tribulación. Entonces, yo le dije en una ocasión a un amigo que si la iglesia pasa por la tribulación, ¿para qué los 144.000 que la iglesia predique en la gran tribulación? No harían falta los 144.000. Correcto.
también le dije a una persona, si la iglesia pasa por la iglesia, ¿por qué no aparece del capítulo 6 en adelante hasta el 19? No está la iglesia por ahí. Y si la iglesia pasa por la tribulación, en Apocalipsis 5, 8 al 11, habla ahí de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que están ahí, que representan la iglesia, y habla ahí de muchos ángeles, y después dice de millones y millones. Yo le compartía a un amigo acerca de ese tema, le dije, los ángeles no necesitan redención. Los ángeles no son de cada pueblo, lengua y nación. Entonces, y si son de cada pueblo, lengua y nación, solo los 24, o sea, Jesús vino y se llevó solo 24. Entonces, correcto. ¿Quiénes son los millones de millones que están ahí? ¿Son ángeles o será la iglesia que está ahí? Algunos interpretan que los 24 ancianos representan a la iglesia. Ya, pero ahí dice muchos ángeles, dice millones de millones, su número era de millones. Entonces cabe ahí el interrogante, ¿quiénes son los millones de millones? ¿Son ángeles o son la iglesia que está ahí, que está simbolizada por los 24 ancianos, que son de pueblos, lenguas y naciones? Entonces, pueblos, lenguas y naciones, solo 24, o la iglesia ya está arriba antes de iniciar la gran tribulación. Porque en este tiempo está corriendo la teología de las dos casas de Israel, coloca a la iglesia pasando por la tribulación. Entonces, si la iglesia pasa por la tribulación, pues que la iglesia predique en medio de la tribulación. Entonces, son esas conjeturas que se arman ahí. Entonces, para estas personas que creen eso, dice la palabra de Dios, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, Zacarías 14:5. Dice Primera Tesalonicenses 3:13, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya vendrá el Señor, sus santos y los ángeles. Y ya el 1:10, Segunda Tesalonicenses dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Y aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Ella habla de los millares que van a venir con el Señor. Entonces, esa venida esplendorosa será algo impactante, será gloriosa, será Jesús, su cuerpo glorificado, él personalmente, y los millares de ángeles y sus carros de fuego. Será algo que todo ojo le verá, dice la Escritura. Todo ojo le verá. Pastor, danos un mensaje de cierre ya, que ya el tiempo está sobre nosotros. Envíale un mensaje a la iglesia, a los que nos ven, a los que están con nosotros en este momento. Que debemos asistir a las bodas del Cordero y no a la boda de la Cena de Dios. La boda de la Cena de Dios es la que van a tener los buitres con todas las personas que van a morir cuando Jesús venga a liberar a Israel en Borra y en Jerusalén y en el monte de Megiddo. De mejor asistamos a las bodas del Cordero, que es arrebatamiento, dijo 7 años allá con el Señor y la recompensa del tribunal de Cristo. Bueno, pastor, que Dios les bendiga, ya el tiempo Dios les guarde. Sí. No, ya el tiempo está sobre nosotros. Así que gracias por tu tiempo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Los esperamos el sábado en el servicio a las 5 de la tarde y el domingo servicio familiar 10 de la mañana.